Buenas. Bueno, hoy les doy dos prácticos cortitos de estructuras metálicas y uno de madera, ¿no? Vamos a ver, ya están subidos, pero les muestro, comparto la pantalla. Vamos a ver por lo menos el de metálica. El de madera ya lo vemos un ratito, en todo caso el martes. Es un práctico muy cortito, esto es mucho más simple que el hormigón armado. Lo que vamos a hacer es, en el caso de estructura metálica, dimensionar una viga, que es la que esto lo estamos viendo desde arriba. Estas son maderas, ¿no? Esto es un entrepiso, o sea que esto recibe carga, como acá dice, dimensionar utilizando un perfil IPN, la viga ubicada en el centro del entrepiso, y esto, bueno, tenemos madera con tablones de nogal de 2 pulgadas por 8 pulgadas, 2 pulgadas de espesor. Así que bueno, con esto después buscan el peso específico del nogal y con el espesor. Esto es similar a lo que hacíamos con las chapas y las correas, ¿no es cierto? Esto es como la chapa. Entonces, nada más que la chapa ya teníamos el peso por metro cuadrado. Acá van a buscar, no, ahí está, el peso específico de la madera, 800 kilos por metro cúbico. Así que el peso específico multiplicado por la altura, que son 2 pulgadas 5 centímetros, ya me permite transformar el peso de la madera en una carga por unidad de superficie, ¿no? Repito, como lo teníamos para las chapas en el práctico 3, ¿no? Y con eso, bueno, y tenemos una sobrecarga de servicio, 300 kilos por metro cuadrado. Bueno, tenemos la tensión de influencia del acero y una deformación admisible por flexión, es esta, ¿sí? O sea que acá van a tomar, como habíamos hecho antes, en el práctico 3, un área de influencia de ese tipo. Es decir, acá hay dos paredes, no sé, nosotros solamente vamos a calcular esta viga. Como acá hay 3 metros, acá también hay 3 metros, entonces si vamos de este punto medio a este punto medio, el ancho del área de influencia va a ser de 3 metros, ¿sí? Así que bueno, ustedes ya lo saben hacer, para eso hemos hecho el práctico 3. Repetimos, yo hago los 800 kilos por metro cúbico, lo paso a centímetros cúbicos, con las 2 pulgadas la paso a metro, 0.05 metros, obtengo el peso propio de la tabla, el entablonado, multiplicado por los 3 metros de ancho, va a ser una carga permanente, linealmente distribuida, ¿sí? Con la sobrecarga del servicio, o de uso, 300 kilos por metro cuadrado por los 3 metros de ancho, ¿sí? Me dará los 900 kilos por metro lineal, ¿sí? Después, o sea, si tenemos carga permanente y sobrecarga, bueno, se hacen las mayoraciones, ya sabemos que 1.2 por la carga permanente más 1.6 por la sobrecarga, lo más probable que sea la carga más grande, ¿no? Comparada con la permanente por 1.4. Y o sea que lo que es cuestión de cargas es lo que hicimos ya en el práctico 3, nada más que ahora vamos entonces al último paso, que es decir, bueno, a ver qué perfil voy a poner. Hemos elegido ya que sean IPN, así que tenemos que determinar cuál va a ser el perfil IPN que necesitamos para esto. Pregunto,
tengo entonces la carga permanente de ese entablonado, tengo ya determinada la sobrecarga, o sea, yo en ese entrepiso, no sé qué quiero poner, pero sé que son 300 kilos por cada metro cuadrado, ¿no? Como un depósito, podría ser también un aula, un dormitorio, qué sé yo, lo que fuera, ¿no? ¿Qué más me faltaría? ¿Se acuerdan del práctico 3? ¿Qué más me falta? También tenemos, acá no hay viento, se acuerdan que teníamos sobrecarga, teníamos peso propio de la chapa, que acá la función esa la hace la madera, ¿no? Porque la madera puede transmitir carga, digamos, la chapa está hecha para cubierta nada más. ¿Y qué más faltaría? No hay correas, ¿no? Como... No. Esta viga es como antes eran las correas, digamos, porque esta vez se apoya directamente en las columnas. Faltaría el peso propio de la viga. El peso propio de la viga. Y ahora digo, ¿y qué hacemos? Porque si yo quiero saber, estoy buscando cuál es el perfil que voy a colocar, ¿cómo voy a saber el peso? ¿Me entienden? Entonces no, acá hay algo que no va. ¿Qué es lo que se hace? Bueno, una forma, y sobre todo en estructura metálica y madera, como son materiales resistentes, o sea, la madera no es que tenga mucha resistencia, pero habíamos dicho que es liviana, digamos, o sea, su peso propio no es muy importante frente a lo que resiste. El hormigón es pesado, pero tiene mucha resistencia, el acero, perdón, y el hormigón, en ese sentido, el peorcito, digamos, ¿no? O sea, en función de lo que pesa y lo que resiste, no tiene la mejor relación. Entonces, el hormigón, y aparte por todo lo que vimos, es como que yo tengo que suponer las dimensiones del hormigón, ¿no? Y entonces ya de entrada pongo el peso y después verifico, ¿no es cierto? Pongo la armadura que necesita y verifico si no puse una sección de hormigón ni muy grande ni muy chica. Puedo cambiar la resistencia del hormigón sin tanto problema. En el acero, bueno, los perfiles vienen, ¿no? O sea, con una tensión de fluencia y listo, no puedo pedir que me hagan un perfil a mí con más resistencia porque no me lo van a hacer, ¿no? Entonces, en acero y en madera, digamos, una alternativa es, primero, despreciar el peso propio, ¿no? No despreciar, sino no tenerlo en cuenta, con lo cual yo ya tendría las cargas, ¿no? Y con eso voy, elijo el perfil que necesito, y una vez que lo elegí, entonces, bueno, ahora sí, vuelvo a hacer la verificación, ya teniendo en cuenta el peso propio, ¿sí? Esa es una forma. La otra es, tipo el hormigón, decir, bueno, pongo un perfil, no sé, pongo el más chico, pongo a ojo, porque yo ya hice un montón de veces esto, ya más o menos sé cuánto va a dar. Y si no, pongo un perfil como para tener ya un peso propio, digamos, y verifico. Y si resulta que el perfil era chico, elijo uno más grande, y así voy agrandando hasta donde encuentre uno que me cumpla con la condición de resistencia, pero siempre ya poniendo el peso propio y verificando, ¿no? Y si veo que lo elegí muy grande, lo voy achicando hasta encontrar, ¿no? Eso es, digamos, ¿qué es lo que hace una computadora? Como la computadora no piensa, ¿no? Toma toda la tabla, ahora les voy a mostrar cómo son las tablas, es decir, los perfiles se fabrican con ciertas medidas, ¿no? No es como, el hormigón yo hago la medida que yo quiero. Perfiles metálicos, yo tengo que comprar lo que hay, lo que se fabrica. Entonces, ¿qué hace una computadora? Agarra desde el perfil más chico,
prueba, ¿no? Prueba, pone con su peso, prueba. El más chico, el que sigue, el que se va probando, 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 hasta encontrar, empezando del más chico, hasta encontrar el que cumple y eso es todo, ¿no? Entonces hace un montón de veces el cálculo y listo. No hay problema con eso porque no demora nada. Nosotros si no queremos hacer como una computadora de ir probando uno por uno, bueno, probamos uno, pero ahí ya diremos, no, avanzo 3 o 4 o no, o como quien piensa un poco, digamos, podemos primero no tener en cuenta el peso propio y ahí vamos a estar cerca, ¿no? El perfil que nos dé con eso, capaz que ya es ese, porque después le ponemos el peso propio y sigue verificando, o como mucho habrá que agrandarlo un escalón y nada más, ¿no? Así que yo le sugeriría que hacerlo así. Entonces, repasando, tomo por ahora carga permanente de la madera, que es poquito, tomo la sobrecarga, hago combinación y mayoración, y el enunciado dice, vuelvo a mostrar, el enunciado dice que primero supongamos que la viga está simplemente apoyada sobre las columnas, y después, bueno, a ver qué perfil nos daría si la pudiéramos empotrar en los extremos. Sabemos que no es así porque está apoyada sobre dos columnas, o sea que por más que yo la suelde a las columnas, eso nunca va a ser un empotramiento perfecto, o sea, la viga soldada a las columnas o bien vinculada con tornillo, con lo que fuera, no va a estar ni simplemente apoyada ni doblemente empotrada, ¿no? Va a quedar en un intermedio. Pero bueno, nosotros vamos a dimensionarla como simplemente apoyada o como empotrada y listo, ¿no? Como para practicar un poco, para ver cuál es la diferencia entre los dos tipos de apoyo, ¿sí? Entonces, caso de viga simplemente apoyada, ¿sí? Como ya habíamos hecho, una vez que tengo la carga mayorada, ya combinada y mayorada, ¿qué voy a obtener? Un momento flector último, ¿no? El M sub U, ¿sí? ¿Que cuánto era? QL cuadrado sobre, o sea, la carga por el L cuadrado dividido, ¿se acuerdan ya o todavía no? ¿Nadie se acuerda? ¿Cómo, profe? Perdón, ¿qué preguntó? El momento flector máximo, viga simplemente apoyada, carga distribuida, momento flector máximo era Q carga por L cuadrado dividido 8. 8. Perfecto. Entonces, hacemos así, no ponemos el peso propio por el momento. Con todo eso vamos a obtener un momento flector último, ¿sí? Ahora, si se acuerdan de flexión, cuando yo aplico momento flector, la tensión máxima, ¿sí? O sea, estamos hablando, ¿no? Tengo la viga, entonces yo corto la sección y acá aplico entonces un momento flector. Ahí las tensiones, como esto gira, entonces las tensiones eran un diagrama bitriangular, ¿se acuerdan? O sea, en el centro, ¿no? Las tensiones son 0, ¿sí? Y en los extremos de la viga, arriba y abajo, tengo las tensiones máximas de compresión y las tensiones máximas de tracción. En el hormigón era fundamental, ¿no? Porque donde tracciono tengo que poner armadura y donde comprimo no, pongo la mínima. En el acero no me importa. Tracción o compresión me da lo mismo. Entonces, ¿qué me interesa a mí? ¿No? En la viga, una vez que conozco el momento flector, y por supuesto que vamos a trabajar con el momento flector más grande de toda la viga, ese QL cuadrado sobre 8, con el más grande vamos a buscar
entonces las tensiones máximas que se dan en los extremos. Esas tensiones máximas simplemente se calculan como M sobre W, ¿sí? Donde ¿qué era W? Era el llamado módulo resistente, que era el momento de inercia dividido la distancia máxima, ¿sí? Yo ya les subí, ahora les comparto, esta tablita. Estas tablas de perfiles laminados, hay un montón acá, digamos, ¿no? Tenemos los IPN, ¿sí? El perfil I se llama porque parece una letra I, ¿sí? ¿No? La N es de normalizado, ¿sí? Es decir, todos los IPN en todo el mundo tienen las mismas dimensiones, fíjense acá están las dimensiones, ¿no? O sea, la altura total, el ancho, el espesor, la curva, todos los detalles de esto que están acá, ¿sí? Son todos los mismos, no importa quién lo fabrique, ¿sí? Esto me permite a mí trabajar con un perfil normal, justamente, ¿sí? Y después lo compro a quien yo quiera, porque yo sé que me lo va a hacer con la misma medida. Después hay otros, ¿sí? Los IPE, por ejemplo, que son más livianos, se dice, porque tienen menos espesor. Esto sí viene con un acero mejor o de más resistencia ahora. Después tenemos los perfiles H, que ya se llaman H porque, bueno, si yo lo miro al revés, ya se parece una letra H, es decir, ya tiene las alas más anchas, estas son las alas, y la parte de dentro es el alma, ¿no? Entonces los perfiles H, también llamados de ala ancha, ¿no? Bueno, ahí tienen infinidad, digamos. Después tienen, bueno, los UPN, que esto ya tiene forma de U, perfiles L. Bueno, ahí. No todo esto van a poder ir a comprar aquí en Salta, ¿no? Bueno, barras redondas, cuadradas. Pero bueno, hay bastante de esto, pero uno siempre tiene que primero preguntar qué hay y después calcular. Bueno, entonces, del IPN, yo tengo acá todas las propiedades geométricas, tengo el área, tengo, esto es para el corte, tengo un aumento de inercia, ya tengo calculado W, porque ¿qué es lo que yo les puse ahí? Para que se acuerden. Las tensiones por flexión, ¿no? Se calculan como el momento flector que actúa dividido el momento de inercia por la distancia al eje X. Por eso decíamos que acá en el centro las tensiones son 0 y van subiendo, o sea que la máxima tensión la tengo con el valor máximo de I, que será H sobre 2. ¿Sí? Bueno, entonces, este valor, que acá lo tienen, de I dividido H sobre 2, acá el 2 ya lo pasaron multiplicando, es el módulo resistente, que ya está acá, el módulo resistente respecto al eje X, aquí está. Y está lo mismo para el eje Y, ¿no? Digamos, cosa que se puede utilizar para algo, pero o sea, no tiene mucho sentido, ¿no? Si yo tengo las cargas verticales, lo pongo al perfil así como lo estoy viendo acá, ¿sí? ¿Por qué? Porque voy a utilizar el momento de inercia, el módulo resistente respecto a X. Entonces fíjense, veamos por ejemplo un IPN 100. ¿Qué es un IPN 100? Tiene 100 milímetros de alto, 10 centímetros de altura. Y fíjense que el módulo resistente, ¿sí? Para flexión alrededor del eje X, o sea, si está puesto así para la carga vertical, tiene un valor de 34, esto está expresado en centímetros al cubo, 34.
Y respecto al eje Y vale 4,8. Si nos vamos más abajo, supongamos un IPN 200, el módulo resistente para X es 214, para Y es 26, o sea, más o menos, casi que la carga que en definitiva podría aplicar así es 10 veces más grande que si se la aplico al revés, o en vez de ponerlo al perfil paradito, lo pongo acostado, la carga es 10 veces menos, digamos, ¿no? Así que bueno, obviamente, estos están hechos para trabajar, como están puestos ahí, ¿no? Para aprovechar el gran módulo resistente que tiene respecto al eje X y no el poquito que tiene respecto al eje Y. Para eso, ¿no? Que ahora vamos a ver en columna, cuando yo necesito, digamos que para ambos lados tenga buena rigidez, buena resistencia, no sea tan distinta al menos, para eso es que están ya los perfiles H. Si yo veo, por ejemplo, un perfil H, ya, pues veamos el 100. El módulo resistente para X es 90, pero para Y es 33. O sea, ya es un tercio, digamos. No es tan bajito, ¿no? No hay tanta diferencia. En estos, fíjense, 190 contra 75. Entonces, bueno, pues yo necesito ya, para una columna, por ejemplo, que se puede mover para ambos lados, ya, o armo una columna con 2 UPN o con hierro ángulo, o utilizo un perfil H. Bueno, la cuestión es que ya muy fácilmente de acá obtenemos el módulo resistente. Volvamos al práctico. Entonces, fíjense, si yo conozco el momento para cualquier perfil, busco W, módulo resistente de tabla, y ya sé qué tensión máxima actúa. Ahora, yo voy a hacer al revés, digamos. Voy a decir, bueno, a ver, si la tensión máxima fuera la de fluencia, ¿está bien? Entonces, ese momento flector que aplico es el llamado M sub N. ¿Se acuerdan qué era? Era el esfuerzo que yo aplico, en este caso de flexión, el momento flector que yo aplico y que me lleva a la falla, o sea, donde hay puntos que llegan a la tensión de fluencia, ¿sí? Entonces ese es el momento resistente, o era la resistencia nominal, ¿está bien? O sea que si yo multiplico para cualquier perfil su módulo resistente, ¿sí? Repito, vamos a usar el más grande, no el más chico. Su módulo resistente por la tensión de fluencia, tengo ya ese momento flector de resistencia nominal, que digamos es lo máximo que le puedo aplicar a ese perfil. Entonces, teníamos eso y teníamos el M sub U, ¿se acuerdan? ¿No? Entonces ¿cómo era siempre la ecuación? El M sub U menor o igual que el Mn, y el Mn iba por un coeficiente de reducción de resistencia que para flexión era 0,9. O sea que en definitiva, si yo ya tengo el M sub U, ¿no? Que dijimos, por ahora sin el peso propio, y digo que este momento M sub N, multiplicado por su coeficiente de 0,9, va a tener que ser mayor o igual que eso, entonces yo ya sé cuánto vale esto, ¿sí? En definitiva va a ser MU dividido 0,9. Y como la tensión de fluencia ya la tengo de dato, simplemente, muy fácilmente, puedo encontrar cuál es el valor del módulo resistente mínimo que necesito. ¿Está bien? ¿Quieren que lo escribamos acá? Mn va a ser mayor o igual
A ver, espérenme un segundito. Mayor o igual que, no sé, escribirlo bien, así ya les queda después. M sub U dividido, ya pongamos directamente que el coeficiente de reducción de resistencia es 0,9. ¿No? ¿Está bien? Entonces, como esto ya lo tengo, porque no puse el peso propio, entonces ya lo calculé, simplemente, ¿qué me queda? La tensión de fluencia la paso acá abajo y leo, ¿no? Módulo resistente mayor o igual que cierto valor. ¿Mm? ¿Y de ahí qué hago? Muy fácil, voy a la tabla, ¿sí? Y acá busco qué perfil tiene de los IPN, porque así dice el enunciado, qué perfil tiene un módulo resistente que sea mayor o igual que ese valor que me dio, y ya está. ¿Sí? Y de ahí, bueno, yo con eso elijo un perfil, ¿y qué me quedaría por hacer? Como ya lo elegí, ahora ya, supongamos que me dé un 160, me vengo para acá, y digo, bueno, pesa 17,9 kilos por metro. ¿Qué me quedaría por hacer ahora? Bueno, vuelvo a calcular la carga, ahora pongo esta carga permanente, vuelvo a combinar y mayorar, vuelvo a sacar M sub Q, y ahora verifico, ¿sí? Es decir, no tengo que volver a despejar el módulo. Ahora, simplemente, ¿qué hago? Si yo ya tengo el nuevo M sub Q, ¿sí? Si tengo el nuevo M sub Q, lo divido en 0,9, tengo el nuevo M sub N, ¿sí? Y el M sub N lo divido en el módulo resistente que ya conozco y calculo la tensión, es decir, ¿qué hice primero? No puse el peso propio, con lo cual encontré un módulo resistente que necesito, me fui a la tabla, elegí un perfil que tenga un módulo resistente igual o mayor, ahora sé cuánto pesa, vuelvo a calcular la carga, vuelvo a calcular M sub Q, ¿sí? Lo divido de nuevo en 0,9, tengo mi momento ahora nominal, lo divido en el W que ya conozco, pues ya sé cuál es el perfil, y veo que la tensión no supere la de fluencia. Si se cumple eso, se terminó el problema. ¿Sí? Si no se llegara a cumplir, bueno, ahí sí paso al próximo perfil más grande y vuelvo a verificar. ¿Entendieron? ¿Se entendió? Sí, profe. Bueno, si no, si quieren, le digo, agarren un perfil, no sé, agarren el más chico, o agarren uno del medio, cualquiera, y si no, y si yo agarro el perfil, entonces ya tengo el peso, entonces ya calculo una carga definitiva con el peso incluido, combino y mayoro, obtengo un momento M sub U, que ya es definitivo, lo divido en 0,9, obtengo un momento nominal, lo divido en el módulo resistente del perfil que elegí, y veo si la tensión me da más grande que la de fluencia, si me da menos, cuánto más grande me da, cuánto más chica, ¿no? Si me da muy grande, bueno, entonces no elijo el perfil que sigue, salto 2 o 3 y así voy también predimensionando, o sea, eligiendo un perfil y verificando. Elijo, verifico. También se puede hacer así, ¿sí? Como quieran. Bueno, ¿qué van a hacer después? Con eso, lo que hicimos es encontrar un perfil
con el criterio, o digamos, desde el punto de vista de la resistencia. O sea, sabemos que es un perfil donde no, en ningún punto, la tensión va a llegar a ser la tensión de fluencia. ¿Sí? ¿Qué nos falta ahora? Bueno, nos falta ver si la deformación es menor o igual que la máxima permitida, que es L sobre 400. ¿Sí? En este caso, como la longitud es 6 metros, son 600 centímetros, entonces la deformación no puede superar, sería 600 centímetros sobre 400, 1,5 centímetros. Entonces yo, una vez que ya encontré mi perfil por resistencia, tengo que ver si no se deforma más de 1,5 centímetros. También lo puedo hacer al revés, ¿no? O sea, yo todo lo que dijimos lo puedo hacer primero con la condición que la deformación no supere 1,5 centímetros y después verificar si anda bien con la resistencia. ¿Sí? O también, ¿qué puedo hacer? Encontré un perfil por resistencia. Lo encontré, lo dejo a un costado, encuentro otro que cumpla con la deformación, ¿sí? Y tengo dos resultados. Uno me asegura que la tensión no llega a la defluencia, y el otro que la deformación no supera el 1,5 centímetros. ¿Sí? Supongamos que me dieron distintos, ¿no? Bueno, ¿qué hago? Si tengo, este me dice que no se tiene que ser un IPN 160, y para que no se deforme mucho, resulta que tiene que ser un IPN 200. ¿Qué hago? ¿Cuál es el que voy a colocar? Y yo diría que el 200 porque sería el más grande, ¿no? Sí, o sea, por lógica, ¿no? Ahora, si vos querés pensar en las fórmulas, cuando encontramos, por ejemplo, un 160 por resistencia, lo encontramos porque decía, ¿no?, que su módulo resistente tiene que ser mayor o igual. Y cuando lo hagamos por rigidez, no es el módulo resistente, es el momento de inercia, y también va a decir mayor o igual. Entonces, si acá me dice que tiene que ser 160 o más grande, y acá me dice que tiene que ser 200 o más grande, bueno, el 200 cumple con los dos. El 160 no cumple con ser más grande que 200. ¿Entendés? Así que también se puede hacer así, ¿no? Hacer resistencia, rigidez, y después veo cuál es el más grande y ese que tengo que colocar, o busco por resistencia, veo si me cumple con rigidez, si no me cumple, tengo que encontrarle que cumple con rigidez, al revés, puedo hacer primero por rigidez, veo si cumple con resistencia, si no cumple, lo vuelvo a hacer, o sea que si uno hace los dos, bueno, es como más lento, pero ya está, digamos, ¿no? Elijo el más grande. Si uno hace primero resistencia, y después resulta que no verifica rigidez, lo mismo voy a tener que hacer el de rigidez, ¿me entienden? O sea, hacer los dos es ir a lo seguro, es decir, bueno, hago por cada uno por su lado y me quedo con el más grande y chao. Y si no, bueno, capaz que tengo suerte y el que encontré por resistencia también me verifica la otra y ya está, o al revés, ¿no? De las dos maneras se puede hacer. Bueno. Profesor, Sí. Si el perfil cumple con la condición de resistencia o de rigidez, ¿sí o sí ya cumple con la condición de resistencia? No, por eso. La condición de rigidez, como decíamos recién, capaz que me pide o me da como resultado un IPN 200. ¿Sí? Es el que no se deforma más de 1,5 centímetros. Pero por resistencia me hubiese alcanzado con 160, por ejemplo. Pero bueno, yo tengo que cumplir las dos. Entonces pongo el más grande. ¿Está bien? Bueno. ¿Cómo hacemos con la deformación? Bueno, acá les pongo, ¿no?, la fórmula.
si la viga está simplemente apoyada, la deflexión máxima esa, la que no tiene que superar ese 1,5 centímetros, vale 5 dividido 384 por la carga, por L a la cuarta, sobre E por I. El módulo de elasticidad del acero, si no está acá en el enunciado, lo buscan. En internet, en cualquier tabla, lo van a encontrar. Y acá, entonces, bueno, fíjense, no es módulo resistente, pero es I, el momento de inercia, que también está en la tabla. Es lo mismo. Digamos, si yo ya encontré, supongamos por resistencia, un perfil, y bueno, lo más práctico es, como ya tengo la carga que tiene el peso del perfil, ¿no? Tengo todo, el momento de inercia lo obtengo de la tabla, entonces para verificar simplemente aplico esta formulita y veo si esto me da mayor o no que 1,5 centímetros en este caso, ¿no? Así que si me da esto menor que 1,5 y yo había encontrado el perfil por resistencia, se terminó. Ahora, si me doy con que acá la deformación me da mayor que la admisible, bueno, tengo que buscar un perfil más grande. Es decir, ¿por qué? Y bueno, porque si yo busco perfiles más grandes, lo que crece mucho es el momento de inercia. Por supuesto que la carga crece, pero poquito, el peso, y el momento de inercia crece mucho, ¿sí? Así que ahí lo que me queda, bueno, es encontrar el momento de inercia mínimo que necesito, igualando esto a la flecha esa de 1,5, o si yo ya lo había hecho primero por resistencia y acá no me da, bueno, ahí veré. O sea, si acá la deformación me da, no sé, 10 centímetros, usando el perfil que era suficiente para la resistencia, bueno, elegiré, me salteo 2 y pruebo de nuevo, ¿no? Voy probando a ver cuál me da menos que 1,5, o si no, hago lo mismo, ¿no? En principio no pongo el peso propio, ¿sí? Y si acá no tengo el peso propio, y esto lo pongo menor o igual a 1,5 centímetros, lo único que tengo que despejar es el valor de momento de inercia que necesito, y listo, ahí voy a la tabla y busco el perfil que tiene ese momento de inercia. ¿Está bien? Cuando lo hagan van a ver que es bastante fácil, ¿no? En la doblemente empotrada, ya para hormigón yo les había dicho, ¿no?, cuánto era el momento flector más grande, que era en los apoyos, ¿no? Acá, repito, como para el acero me da lo mismo, que el momento sea positivo o negativo, tomo ese QL cuadrado ahora sobre 12, se acuerdan que era el más grande en los apoyos, y hago lo mismo, ¿está bien? Entonces, que en vez de trabajar con QL cuadrado sobre 8, trabajo con QL cuadrado sobre 12, y espero que podremos poner un perfil más chico ahora, por resistencia, ¿no? Y fíjense la gran diferencia que hay en la rigidez, ¿no? Pues si la viga estuviera doblemente empotrada, esta es la flecha máxima o deformación máxima, ¿no? Y es 5 veces menos. O sea, en resistencia es de un momento donde va dividido en 8, QL cuadrado sobre 8, a otro que va dividido 12. O sea, es menos, pero no es mucho menos. En lo que cambia muchísimo el tema de que la viga esté apoyada o empotrada es en la deformación. O sea, si lo decimos al revés, la viga simplemente apoyada se va a deformar 5 veces más que una empotrada, ¿sí? Así que, bueno, con esto también hay que verificarlo, por supuesto. Y también otra curiosidad, ¿no?, de cómo influye ahora mucho el tema del apoyo, porque ¿qué era un empotramiento? En definitiva, ¿no? Eran apoyos que no le permitían girar a los extremos. Entonces, cuando el giro es libre, la simplemente apoyada, la curva de la viga es punta a punta, digamos,
y cuando yo no le permito girar, la viga sale horizontal y después hace una curvita mucho más chica, ¿sí? Así que bueno, si tenemos dónde empotrarla, a la viga siempre es mucho mejor, ¿no? Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? Sí, bastante fácil, ¿no? Como verán. Cuando lo hagan se van a dar cuenta que es bien fácil. Bueno, ya para terminar, ¿no? La parte de acero, vamos a dimensionar también las columnas. Las columnas, donde, acuérdense que la viga, bueno, la hemos considerado empotrada para ver cómo cambia la cuestión, pero sea como sea, la carga que va a transmitir la viga a las columnas, ¿no? Esas reacciones, ¿se acuerdan? Como hacíamos en el práctico 3. Entonces yo, cuando tengo la carga total de la viga combinada, mayor, esas reacciones de apoyo, que la reacción vertical es la misma, sea empotrada o simplemente apoyada, he visto que la reacción tiene que equilibrar toda la carga. Entonces las columnas lo vamos a calcular como empotrada libre con la carga puesta en la punta, ¿sí? Así de simple. Hay una cosa importante que me estaba olvidando de decirles. Cuando hablamos de combinación y mayoración, ¿no? De las cargas, eso lo hemos hablado siempre hablando de resistencia, ¿sí? Porque ahí está la seguridad, ¿no? El margen de seguridad que toma el reglamento, que es aumentando la carga, disminuyendo la resistencia, ¿no? Como para asegurarnos que no falle, no se rompa, digamos, la estructura, ¿no? Eso es resistencia. Ahora, cuando se pide un valor así de deformación máxima como este L sobre 400, no tiene nada que ver ya con esta cuestión de seguridad. La flecha, la deformación, se calcula en lo que se llama el estado de servicio. O sea, cuando se calcula por resistencia, ¿no? Eso es lo que se llama el estado límite. O sea, ¿yo qué hago? Digo, ¿cuándo esto va a fallar? Esta viga, esta barra, esta columna, esta estructura. Yo tengo que saber cuándo va a fallar, qué carga voy a aplicar. Si la carga aumenta, ¿no? Tanto, ya va a fallar. Pero todo eso de aumentar la carga es para asegurarme que no falle, simplemente. Por eso, para que con semejante aumento de carga, bueno, ya va a fallar. O sea que con la carga que yo supongo que estoy por aplicar, no va a fallar. Pero la deformación, ¿no? La vamos a calcular en lo que se llama el estado de servicio. Es decir, yo acá le estoy poniendo, bueno, una madera, más peso propio, y le estoy poniendo una sobrecarga de 300 kilos por metro cuadrado a ese entrepiso. Entonces, con las cargas, sin mayorar, es decir, ya agarro el peso propio de la madera, el peso propio del perfil, la sobrecarga, la sumo. Entonces, ¿por qué? Porque yo no quiero que la deformación supere ese 1,5 centímetros con la sobrecarga que voy a poner de 300 kilos. Si la sobrecarga finalmente fuera más, bueno, la deformación será más, digamos. Pero, cuando vayan a hacer el cálculo de la flecha en esa carguita Q, no es la Q última de combinaciones y mayoraciones, sino que sumar todas las cargas y listo. ¿Está bien? Bueno. En columnas. ¿Qué era una columna? Bueno, una barra comprimida, o mayormente comprimida, o con una compresión grande,
frente a la flexión que pueda tener también. Acá vamos a considerar que tiene solamente compresión. Y lo que vamos a ver, entonces, es que no tengamos riesgo de pandeo de las columnas. Ahora, a ver si alguien me dice, ¿se acuerda algo de qué era el pandeo? De una barra comprimida. En el pasado, cuando teníamos demasiado esfuerzo normal sobre una columna y se empezaba a deformar y se empezaban a generar momentos que terminaban rompiendo toda la columna, digamos. Ajá, eso es. El pandeo es que se curva, ¿está bien? No es que se curva, sino que, como yo tengo una barra comprimida, con una compresión grande, si por algún motivo deja de ser recta y se curva, ¿qué puede ser el motivo? Que aparezca algo de flexión, una carga horizontal, que la carga esté un poquito descentrada, que la columna no sea perfectamente recta, y un montón de cosas que pueden hacer que aparezca una flexión, con lo cual la barra toma una pequeña curvatura. Y el fenómeno del pandeo significa que esa pequeña curvatura empieza a crecer porque la compresión es muy grande. ¿Sí? Eso era el concepto, ¿no? Quien estudió esto para una columna o una barra ideal, ¿no?, que está comprimida pero está articulada en ambos extremos, fue Euler. Entonces, bueno, él dedujo un valor particular de compresión, que es el que tenemos ahí en la pantalla, que es pi al cuadrado por E por I sobre la longitud al cuadrado, que es justamente el valor para el cual, si yo aplico esa carga llamada crítica, y aparece una curvatura por algún motivo, la barra va a quedar curvada. No, una vez que saque yo, supongo que yo le empujo de costado, se curva, saco, y ¿qué debería hacer la barra? Debería volver a ser recta, digamos, porque ya no hay motivo para que sea curva. Bueno, la carga crítica es un valor particular que hace que si se ha curvado, va a quedar curvada. Si la carga que yo comprimo es mayor que la crítica, bueno, ahí sí, una vez que se curvó un poquito, la curvatura aumenta y falla por pandeo. Y si la carga es menor a esa carga crítica, ahí sí, digamos, si yo le pongo una carga menor a la crítica, le hago curvatura, le empujo, cuando saco eso, solita la barra vuelve a estar recta. ¿Sí? Bueno, eso es como para que nos acordemos nomás, ¿no? Digamos, de qué estamos hablando. Entonces, de esta fórmula, hay que hacer dos aclaraciones. Primero, ¿cuál es el momento de inercia que tengo que colocar acá? Y bueno, va a ser el mínimo. ¿Por qué no el máximo? Y bueno, porque si yo pongo el mínimo, ¿no?, tengo un valor de carga crítica. Si pongo el máximo, te admito que los perfiles tienen distintos valores de momentos de inercia según los dos ejes principales. Entonces, repito, si pongo el mínimo, tengo una carga crítica. Si en la fórmula pongo el I máximo, que voy a tener una carga crítica más grande. ¿Sí? Bueno, pero ¿cuál es la carga que voy a poder aplicar si tengo, digamos, dos cargas críticas? Y va a fallar cuando llegue a la carga crítica más chica. ¿Está bien? O sea, si tengo infinitas cargas críticas, porque por cada momento de inercia tengo un valor de carga crítica, bueno, obviamente, que cuando le aplique la más chica de todas, ya se va a producir la falla por pandeo. Entonces acá en la ecuación de Euler, cuando aparece el momento de inercia, bueno, hay que aclarar que el momento de inercia es mínimo. Y la longitud de Euler, yo les decía recién, es para una barra que esté simplemente apoyada, o sea, articulada en ambos extremos, ¿sí? O sea que ningún extremo puede desplazarse y sí pueden girar y se curva la barra. Pero bueno,
no todas las barras están así. Entonces se le llama, ¿no?, este valor de L que va abajo, se llama longitud de pandeo o longitud equivalente. Es un coeficiente K por L, ¿sí? ¿Cuánto vale el coeficiente K? Bueno, si la barra está articulada, vale 1, obviamente, porque la longitud de pandeo es la misma longitud de la barra. Si está empotrada libre, que es el caso nuestro, el valor de K es 2. ¿Sí? O sea, si yo tengo una barra, ¿no?, que quiero comprimir, ¿sí? Si la tengo articulada en ambos extremos, la longitud de pandeo es esta misma longitud. Si está empotrada libre, ¿sí?, si yo la agarro aquí fuerte, pero aquí está suelta, la longitud de pandeo no es esta longitud, sino que es el doble. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la curva va a ser, como este extremo es libre, se va a curvar así, ¿no? Y si yo, digamos, prolongo, entonces una empotrada libre se comporta como una articulada del doble de largo, ¿sí? Y eso influye muchísimo, porque fíjense que para colmo, la longitud está elevada al cuadrado, ¿no? O sea que, si yo comparo una carga crítica, cuando la tengo articulada, ¿no?, con, y le hago acá un empotramiento, porque aquí la suelto, fíjense, la longitud de pandeo se va al doble, la carga crítica se reduce a una cuarta parte nada más, ¿no? ¿Por qué? Porque esto es muy fácil que, cuando la carga crítica actúe, esto se va a curvar mucho más fácil que si la tengo, al menos articulada, pero de ambos lados. Bueno, la cuestión es que, para nosotros la longitud de pandeo va a ser 2 veces la altura de la columna y listo. ¿Mm? Bueno, ahora, esto vale para ciertas columnas. Cuando la columna es muy cortita, digamos, no hay fenómeno de pandeo, ¿sí? Así que bueno, esto es todo una cuestión en la que no nos vamos a meter, y para no complicarnos la vida, para que puedan hacer el práctico, tienen, y ya les subí también, una tablita, ¿sí?, que me va a permitir dimensionar la columna, ¿sí? Porque esta tabla me va a dar, en función de esto que tenemos acá, ¿no? Fíjense que aquí está K por L, ¿sí? O sea, lo que hay que calcular es el valor que está aquí, que empieza en 1, sigue, digamos, llega hasta 200, ¿no? Esto se llama desveltez, que es la longitud de pandeo dividido el radio de giro. Vuelvo al archivito este. ¿Qué es radio de giro? Bueno, es simplemente la raíz cuadrada del momento de inercia dividido el área. Y también, por supuesto, si estamos hablando que siempre el momento de inercia que hay que usar es el mínimo. ¿Sí? Así que, volvamos a la tabla. ¿Yo qué tengo que tener? Tengo que tener entonces, bueno, la longitud que ya está en el enunciado, que es entonces la altura de la columna multiplicada por 2 en este caso, y necesito el radio de giro. Entonces, el radio de giro es la raíz cuadrada del momento de inercia mínimo sobre el área. Evidentemente, para esto yo sí tengo que elegir un perfil primero. No hay forma, digamos, de pretender encontrar cuál es el perfil que necesito. Yo tengo que elegir uno y verificar, ¿sí? Entonces, elijo un perfil de la tabla, cualquiera. Incluso el enunciado dice que usemos perfiles H, porque como tenemos que trabajar con el momento de inercia mínimo, no conviene usar perfiles IPN. Así que bueno, vamos a buscar en la tabla de los perfiles H,
un perfil cualquiera, ¿no? Pongan, eso le va a permitir calcular este valorcito. Una vez que tengo este valor, esto no me interesa, no lo uso. Tengo este valor, supongamos que me dio 41, no sé. Lo que obtengo de acá, en megapascales, fíjese que es el factor de reducción de resistencia, que acá me aclara que es 0,85, pero bueno, ya está metido acá, por un F crítico. ¿Qué es un F crítico? Bueno, es una tensión crítica, que va a tener en cuenta, en la última parte de la tabla, la ecuación de Euler, y antes va a tener en cuenta otras, pero bueno, la cuestión es que, ¿qué es lo que hacemos acá? Que la tensión que nosotros usábamos en flexión, que era la tensión de fluencia, ¿no? En pandeo no se la puede usar, ¿sí? Va disminuyendo, ¿sí? Es decir, acá, cuando esto es muy corto, porque fíjense que arriba tengo L y abajo tengo la geometría de la sección, o sea que estas son columnas muy cortitas, digamos, la que puede dar este valor de 1. Acá sí, tengo una tensión que en realidad es la tensión de fluencia por 0,85. Y si la columna es muy esbelta, o sea, es muy larga en relación a su radio de giro, que tiene que ver con su inercia y su área, fíjense, vamos a la peor de todas, ¿no? Fíjense que de la tensión que yo uso para flexión, que es 215, para una columna larga, la tensión bajó a 36, ¿no? O sea, bajó muchísimo, digamos, ¿no? Y eso tiene en cuenta la fórmula de Euler, en definitiva, ¿sí? Entonces, ¿cómo se hace? Bueno, yo tengo la carga. Dijimos, columna empotrada libre, sé cuál es la carga. Si sé cuál es la carga, voy entonces a la tabla, elijo un perfil. Como elegí un perfil, puedo calcular entonces su valor de Beltrés. Si pude calcular el valor de Beltrés, puedo calcular esta tensión ya reducida, ¿sí? Y lo único que tengo que hacer es comparar la tensión que yo le pongo, es decir, como yo tengo la carga, elegí un perfil, simplemente esa carga la divido en el área y tengo una tensión. Y esa tensión me tiene que dar menor que la que me figure acá al lado. Eso es todo. ¿Sí? ¿Está claro? Entonces es muy fácil el procedimiento. Repito, tengo la carga, tengo K por L. Entonces, elijo un perfil. Con el perfil de la tabla saco radio de giro. Con eso saco la tensión crítica reducida y a su vez, con la carga dividido el área, sé qué tensión le quiero aplicar y tiene que ser menor que esta. Y listo. Entonces, bueno, ¿cómo elijo el perfil? Y iré probando hasta que me dé uno, ¿no? Donde la tensión que yo aplique sea lo más parecida posible a la máxima que me figura acá, ¿sí? Es decir, si yo tengo que el perfil que me dio un FLT de 56 me da una tensión de 157 y lo máximo acá es 158, bueno, ese es el perfil, ¿sí? Ahora, si elegí un perfil muy chico, ¿no? Y me da una tensión de 200 y resulta que no le puedo aplicar más de 78, bueno, empiezo a agrandar el perfil. Yo agrando el perfil, voy achicando el FLTs, ¿sí? Me voy yendo para atrás en la tabla, ¿sí? O al revés, capaz que puse un perfil, ¿sí? Que admitía una tensión de 179 y resulta que yo le quiero aplicar una tensión de 44. Entonces digo, no, este es un perfil demasiado grande. Entonces, en pandeo es, acá sí, elijo un perfil, verifico. No me da, elijo otro, verifico. Elijo otro las veces que haga falta hasta encontrar el óptimo, ¿sí?
Es fácil. Volvamos al enunciado. Entonces, en la tabla, dice, bueno, que utilicemos los perfiles H, E, B, hay que ir a esa tabla. La columna tiene 3,8 metros, entonces, bueno, longitud de pandeo, 3,8 metros multiplicado por 2, y listo, y la carga viene de la viga. Acá no se tiene en cuenta el peso propio del perfil, o sea que eso elegimos, probamos, verificamos, y chao, se terminó. Bueno, estamos por hoy. ¿Entendieron? Si no, bueno, ya se ponen a hacerlo, y cualquier cosa el martes terminamos con lo de madera, que es muy similar, digamos, son los mismos procedimientos, y seguimos avanzando con la teoría, porque ya nos quedan 2 semanas de clase nomás, si bien después de las vacaciones continúa, ¿no?, este cuatrimestre, pero yo digo, bueno, tratemos de terminar todo en estas 2 semanas, ¿no? Cosa de que para después de las vacaciones nos quede hacer un segundo parcial, y bueno, y ahí vemos a los que necesiten levantar nota o recuperar, tenemos tiempo hasta mitad de agosto, una cosa así, para subir las notas. Bueno, ¿alguien quiere preguntar algo? Sí, profesor, yo tengo una duda. ¿En general las columnas se empotran en la parte inferior y se las deja libre, o se hace lo que hacía Euler? No, a ver, las columnas normalmente abajo van empotradas, ¿no? O se las considera empotradas, con una buena base y un buen suelo, digamos, ¿no? Y arriba, la columna está normalmente muy bien unida a las vigas, ¿no? Entonces, todos terminan trabajando como pórticos, o sea, la viga, decíamos, no va a estar ni simplemente apoyada ni doblemente empotrada. Va a estar ahí ayudada por las columnas, y la columna, a su vez arriba, no va a estar libre, ¿sí? Va a estar, digamos, sostenida por la viga, pero la viga va a tener que estar sostenida o rigidizada con otras columnas, ¿no? Porque la viga por sí misma no puede impedir el pandeo de la columna, ¿no? Lo va a impedir con arrastramientos, con vinculación con las otras columnas, ¿sí? Entonces ya el tema del pandeo es mucho más complejo que lo que nosotros vemos. Nosotros, de última, si uno dice, bueno, si yo la tomo empotrada libre, el caso más desfavorable, y si me resiste como empotrada libre, cuando la viga la ayude, me quedo más tranquilo, digamos. ¿Entendés? Así que bueno, y después hay modelos de estructura donde las columnas, como ya lo dijimos, ¿te acuerdas? En estructura metálica a veces trabaja con columnas articuladas abajo, formando parte de pórticos, y los pórticos tienen rigidez suficiente para que abajo no necesite estar empotrada la columna. Pero no va a estar nunca articulada, como dijo Euler. Las barras que sí se consideran como articuladas, o algo menos, son las barras de las celosías, o de las vigas armadas, de las columnas armadas, de las cabreadas, ¿no? Porque también, yo tengo una típica columna, ¿no?, que está hecha con 4 hierros, y después con las diagonales así en zigzag. La columna es una sección armada, pero cada pedacito de la columna, ¿no?, cada pedacito, cada barrita, también puede sufrir un pandeo local. Entonces, esos tramitos de 30 a 40 centímetros, sí se los calcula, digamos, como si fuera articulado en los nudos, con la longitud de pandeo igual a la longitud
y son, te digo, tramos de 30 a 40 centímetros y por ahí una barrita de 20 milímetros o 16 milímetros. Entonces uno dice, pero ¿cómo una columnita, un pedacito de columna de 40 centímetros se va a pandear? Y bueno, sí, por más que tenga 40 centímetros, pero si es un hierrito de 10 milímetros se puede pandear. ¿Entendés? ¿Eso más o menos lo que preguntaba? Sí, sí, profe, gracias. Bueno, será hasta el martes. ¿O alguien quiere preguntar algo más? Bueno, ¿no hay más preguntas? Nos vemos el Bueno, martes, profe, muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profe.